Hola a todos y a todas las personas preocupadas por la naturaleza, el ecologismo natural y la agricultura natural en general. Por fin en esta ocasión vamos a hacernos eco del capítulo 1 del libro. Aquí veremos un poco lo que fueron los inicios profesionales del maestro Masanobu Fukuoka, sus tiempos de juventud y cómo se originó toda esta idea de la agricultura natural. Y el capítulo 1 comienza así. Mirad este grano. Creo que esta brina de paja puede originar una revolución. A primera vista, esta paja de arroz puede parecer ligera e insignificante. Difícilmente nadie puede creer que puede ser el origen de una revolución. Pero yo he llegado a darme cuenta del peso y del poder de esta paja. Para mí, esta revolución es muy real. Observa estos campos de centeno y cebada. Cuando hayan madurado, rendirán cerca de 5.900 kilogramos de grano por hectárea. Y creo que esta producción iguala a la mayor producción de la prefectura de Ehime. Y si iguala a la producción de la prefectura de Ehime, puede fácilmente igualarse a la producción máxima obtenida en todo Japón, ya que Ehime es una de las mejores regiones agrícolas del país. Y sin embargo, estos campos no han sido labrados desde hace 25 años. Para la siembra simplemente esparzo a voleo centeno o cebada por estos campos durante el otoño, y todo ello mientras el arroz todavía está en pie. Tan solo unas semanas más tarde cosecho el arroz y esparzo su paja sobre los campos. De la misma forma, para la siembra del arroz, estos cereales de invierno se cosecharán hacia el 20 de mayo. Cerca de 2 semanas antes de que hayan madurado completamente los cereales de invierno, siembro a voleo la semilla de arroz entre el centeno y la cebada. Después de que los cereales de invierno han sido cosechados y los granos trillados, esparzo su paja sobre el campo. Supongo que la utilización de este método para sembrar arroz y cereales de invierno es único para este tipo de cultivo. Pero todavía hay un método mucho más fácil. Mientras nos acercamos al próximo campo, dejadme señalar que el arroz que allí crece fue sembrado el otoño pasado, al mismo tiempo que el cereal de invierno. La siembra de todo el año se finalizó en este campo antes de Nochevieja. Notaréis que en los campos también crece trébol blanco y malas hierbas. El trébol se sembró entre el arroz a principios de octubre, poco antes que el centeno y la cebada. No es necesario sembrar las malas hierbas, claro. Se siembran ellas mismas bastante fácilmente. Así, el orden de siembra en este campo es el siguiente.
A principios de octubre se sembró el trébol a voleo entre el arroz. Los cereales de invierno unos días después, a mediados de octubre. A principios de noviembre se cosecha el arroz y a continuación se siembra el arroz del próximo año y se esparce la paja sobre el campo. El centeno y la cebada que ves delante de ti fueron cultivados de esta forma. El trabajo necesario para cultivar arroz y cereales en un campo de 10 áreas puede hacerlo una o dos personas en cuestión de pocos días. Parece improbable que pueda haber una forma más simple de cultivar cereales. Este método contradice completamente las técnicas de la agricultura moderna. Echa por la ventana tanto el conocimiento científico como el de la agricultura tradicional. Con este tipo de agricultura, que no utiliza maquinaria ni abonos químicos o pesticidas, es posible obtener una cosecha igual o mayor que la explotación media japonesa. Y la prueba está madurando delante de vuestros ojos. Nada en absoluto. Recientemente, algunas personas me han estado preguntando por qué comencé a cultivar la tierra de esta forma desde hace años. Hasta ahora nunca he discutido este tema con nadie. Se podría decir que no había nada que comentar sobre ello. Fue simplemente, ¿cómo podría expresarlo? Fue como un shock, un destello, una pequeña experiencia la que constituyó el punto de partida. Esta intuición cambió completamente mi vida. No es algo que pueda decirse con palabras, pero puede ser expresado de una forma semejante a esta. La humanidad no sabe nada en absoluto. No hay valores intrínsecos en nada. Y cada acción es un esfuerzo fútil, sin sentido. Ya sé que esto puede parecer descabellado, pero si quiero expresarlo en palabras, es la única forma de describirlo. Este pensamiento se desarrolló súbitamente en mi cerebro cuando era todavía bastante joven. No sabía si esta intuición de que todo el entendimiento y esfuerzo humanos no son de provecho era válida o no, pero si examinaba estos pensamientos y trataba de desecharlos, no podía encontrar dentro de mí nada para contradecirlos. Solamente la creencia de que esto era cierto ardía en mi interior. Generalmente se piensa que no hay nada más espléndido que la inteligencia humana, que los seres humanos son criaturas de un valor especial y que sus creaciones y conocimientos, tal como se reflejan en la cultura y la historia, son maravillosos. Esta es la gran creencia común. Dado que lo que yo estaba pensando era una negación de todo lo anterior, era incapaz de comunicar mi opinión a nadie.
Eventualmente decidí dar forma a mis pensamientos, ponerlos en práctica y así determinar si mis ideas eran verdaderas o falsas. Pasar mi vida trabajando en la tierra, cultivando arroz y cereales de invierno, fue el camino que decidí emprender. Pero, ¿cuál fue la experiencia que cambió mi vida? Hace 40 años, cuando yo tenía la edad de 25, trabajaba en el departamento de aduanas en Yokohama, en la sección de inspección de plantas. Mi trabajo principal consistía en inspeccionar las plantas que entraban o salían del país para detectar posibles insectos portadores de enfermedades. Tuve la fortuna de disponer de gran cantidad de tiempo libre que pasaba en el laboratorio efectuando investigaciones relacionadas con mi especialidad en fitopatología. Este laboratorio estaba situado cerca del Parque Yamate y sobremiraba el puerto de Yokohama desde el acantilado. Directamente frente al edificio estaba la escuela católica y al este estaba la escuela Ferris para muchachas. Era un lugar muy tranquilo, el ambiente perfecto para dedicarse a la investigación. El investigador del laboratorio de fitopatología era Eiichi Kurosawa. Había estudiado fitopatología con Makoto Okera, un profesor de la escuela Gifu de agricultura, y con el profesor Suehiko Igata, del Centro de Experimentación Agrícola de la Prefectura de Okayama. Fui afortunado en ser alumno del profesor Kurosawa, a pesar de que este era bastante desconocido en el mundo académico. Fue el investigador que aisló y propagó en el cultivo del hongo que causa la enfermedad Bacanae en el arroz. Kurosawa fue el primero en extraer una hormona de crecimiento para las plantas, la giberelina. Esta hormona, cuando era absorbida en pequeña cantidad por las jóvenes plantas del arroz, tenía la particularidad de causar que la planta creciera anormalmente alta. Sin embargo, cuando se utilizaba en exceso, esta hormona producía la reacción opuesta, ocasionando el retraso en el crecimiento de la planta. Nadie prestó mucha atención a este descubrimiento en Japón, pero en el extranjero se convirtió en un tema de activa investigación. Poco después, un americano utilizó la giberelina para la obtención de la uva sin semilla. Yo consideraba a Kurosawa como a mi propio padre y bajo su dirección construí un microscopio de disección y me dediqué a la investigación de enfermedades causantes de gomosis en troncos, ramas y frutos de cítricos americanos y japoneses. Mirando a través del microscopio, observé cultivos de hongos, crucé varios de ellos y creé nuevas variedades causantes de enfermedades. Estaba fascinado con mi trabajo, dado que este requería una concentración profunda y sostenida. Había veces que caía inconsciente mientras trabajaba en el laboratorio. Y claro, es que también esta era la época de los altos espíritus juveniles.
y yo no pasaba todo el tiempo encerrado en el laboratorio de investigación. Vivía en la ciudad portuaria de Yokohama, un lugar inmejorable para divertirse y pasar un buen rato. Fue durante este tiempo que ocurrió el siguiente episodio que os voy a contar. Atento y con la cámara en la mano, estaba paseando por el muelle cuando divisé una hermosa mujer. Pensando que sería un buen motivo para una fotografía, le pedí que posara para mí. Le ayudé a subir a cubierta de un barco extranjero y le pedí que mirase en esta o aquella dirección mientras le fotografiaba. Ella me pidió que le enviase copias de las fotos cuando estuviesen reveladas. Cuando le pregunté dónde debía enviárselas, respondió simplemente a Ofuna y se fue sin mencionar su nombre. Después de haber revelado el carrete, le enseñé las fotos a un amigo y le pregunté si la reconocía. Este dijo sorprendido: «Es Miko Takamine, la famosa estrella de cine». Inmediatamente le envié a ella, a la ciudad de Ofuna, 10 fotografías ampliadas. Antes de que transcurriese mucho tiempo, recibí de nuevo las fotos por correo, con su autógrafo. Sin embargo, faltaba una. Pensando sobre ello más adelante, me di cuenta de que era una fotografía de su perfil que le había tomado bastante cerca y que probablemente mostraba algunas arrugas en su rostro. Yo estaba encantado y sentí que había cogido un reflejo del alma femenina. Otras veces, a pesar de ser tosco y desmañado, frecuentaba una sala de baile en el área de Nankingai. Una vez vi allí a la popular cantante Noriko Awaya y le pedí un baile. Nunca podré olvidar lo que sentí durante aquel baile, porque estaba tan desbordado por su enorme cuerpo que incluso no podía poner mi brazo alrededor de su cintura. En cualquier caso, yo era un hombre muy ocupado y afortunado, transcurriendo mis días admirando el mundo de la naturaleza, revelado a través del ocular de mi microscopio, impresionado de la similitud entre este diminuto mundo y el gran mundo del universo infinito. Por las noches, acompañado o solo, salía a divertirme. Y creo que fue este tipo de vida sin sentido, junto con la fatiga del exceso de trabajo, lo que finalmente condujo a mis desmayos en el laboratorio de investigación. La consecuencia de todo aquello fue que contraje una pulmonía aguda y fui colocado en la habitación de tratamiento de neumotórax en el último piso del hospital de la policía. Era invierno, sí, y a través de un cristal roto, el viento introducía remolinos de nieve alrededor de la habitación. Se estaba caliente debajo de las mantas, pero mi cara parecía de hielo. La enfermera me tomaba la temperatura y desaparecía al instante. Como era una habitación privada, la gente raramente entraba. Y sentí como si hubiese sido colocado en el severo frío del exterior y de repente me sumergí en un mundo de abandono y soledad. Me encontré cara a cara con el temor a la muerte.
Cuando ahora pienso en ello, parece un temor sin sentido, pero en aquel tiempo me lo tomé muy en serio. Finalmente fui dado de alta en el hospital, pero no podía salir de mi depresión. Hasta entonces, ¿en qué había depositado mi confianza? Había vivido despreocupado y satisfecho, pero ¿cuál era la naturaleza de mi complacencia? Estaba en una agonía de dudas sobre la naturaleza de la vida y de la muerte. No podía dormir ni concentrarme en el trabajo. Tampoco podía encontrar alivio en las caminatas nocturnas por la colina y el puerto. Una noche, mientras caminaba por una colina que dominaba el puerto, me desplomé exhausto y somnoliento contra el tronco de un gran árbol y permanecí allí, ni dormido ni despierto, hasta el amanecer. Todavía puedo recordar que era la mañana del 15 de mayo. Deslumbrado, contemplé el amanecer sobre el puerto, pero de alguna forma sin verlo. A medida que la brisa subía hacia la cumbre de la colina, la niebla matinal desapareció de repente. Justo en ese momento apareció una garza nocturna y dio un fuerte graznido y desapareció, perdiéndose en la distancia. Podía oír su aleteo. En un instante desaparecieron todas mis dudas y la niebla sombría de mi confusión. Todo aquello que había mantenido con firme convicción, todo lo que ordinariamente había confiado, fue barrido por el viento. Noté que solamente entendía una cosa sin ser consciente de ello, y estas palabras salieron de mis labios. En este mundo no hay nada en absoluto. Sentí que no comprendía nada. Pude ver que todos los conceptos sobre los que me había apoyado, incluso de la misma noción de existencia, eran reflexiones vacías. De repente mi espíritu se aligeró e iluminó. Estaba bailando locamente de alegría. Podía oír el piar de los pequeños pájaros en los árboles y ver resplandecer a las distantes olas bajo el sol del amanecer. Las hojas bailaban verdes y centelleantes. Sentí que esto era el verdadero paraíso sobre la tierra. Todo lo que me había poseído, todas las agonías, desaparecieron como sueños e ilusiones, y algo que se podría denominar la verdadera naturaleza se reveló ante mí. Creo que podría decirse sin error que a partir de la experiencia de aquella mañana cambió completamente mi vida. A pesar del cambio, seguí siendo en el fondo un hombre común y corriente. No ha habido cambios de ese estado desde entonces hasta el tiempo actual. Visto desde el exterior, no hay persona más vulgar que yo, y no ha habido nada extraordinario en mi vida diaria. Pero la seguridad de que sabía esto no ha cambiado desde entonces. He pasado 30, 40 años comprobando si me había equivocado o no, reflexionando cuando continuaba hacia adelante, pero ni una vez he encontrado evidencia
que se opusiera a mi convicción. Que esta realización en sí misma tiene un gran valor no significa que haya ligado en mí ningún valor especial. Sigo siendo un hombre simple, justamente un viejo zorro, para decirlo de alguna manera. Al observador casual le puedo parecer humilde o arrogante. Les repito una y otra vez a los jóvenes que trabajan conmigo que no traten de imitarme, y realmente me enfado si hay alguien que no se toma este consejo en serio. Pido, en cambio, que vivan simplemente en la naturaleza y que se esfuercen en su trabajo cotidiano. No hay nada especial en mí, pero lo que he vislumbrado es de gran importancia. Regresando al campo. El día siguiente de esta experiencia que os he contado antes, es decir, el 16 de mayo, fui a mi lugar de trabajo y presenté mi dimisión irrevocable. Mis jefes y amigos estaban sorprendidos. No sabían cómo tomarlo. Organizaron para mí una fiesta de despedida en el muelle, pero el ambiente era un poco peculiar. Este joven hombre que hasta el día anterior se había llevado bien con todo el mundo, un joven que no parecía particularmente insatisfecho de su trabajo, quien por el contrario se había dedicado de todo corazón a sus investigaciones, ahora de repente anunciaba que se iba. Y ahí estaba yo, riendo alegremente. En aquel tiempo hablaba a todos de la siguiente forma. A este lado está el muelle, en el otro el malecón número 4. Si piensas que hay vida en este lado, entonces la muerte está en el otro. Si quieres librarte de la idea de la muerte, entonces debes librarte de la noción de que hay vida en el otro lado. La vida y la muerte son una misma cosa. Cuando decía esto, se preocupaban todavía más por mí. ¿Pero qué está diciendo? Debe de estar loco, debieron pensar. Todos me vieron partir con tristeza. Yo fui el único que salió alegremente y de buen humor. Durante esta época, mi compañero de habitación estaba muy preocupado por mí y sugirió que me tomara un tranquilo descanso, tal vez en la península de Boso. Así que partí. Hubiese ido a cualquier otro lugar si alguien me lo hubiese pedido. Subí al autocar y viajé a lo largo de los muchos kilómetros, observando el mosaico de campos y pequeñas aldeas repartidas a lo largo de la carretera. En una parada vi una pequeña señal que rezaba Utopía. Allí bajé del autocar y emprendí la marcha en su busca. En la costa había un pequeño albergue y escalando un acantilado encontré un lagar con una vista realmente maravillosa. Permanecí en el albergue y pasé los días ocioso entre las altas hierbas de las praderas que miraban el mar. Pudieron haber sido unos cuantos días, una semana o un mes, pero de todas formas permanecí allí por algún tiempo.
A medida que pasaban los días, se iba apagando mi alegría y empecé a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Se podría decir que de nuevo estaba volviendo a ser yo mismo. Fui a Tokio y permanecí allí una temporada, pasando los días caminando por el parque, parando a la gente en la calle y hablando con ella, durmiendo aquí y allá. Mi amigo estaba preocupado y vino a ver cómo me las estaba arreglando. ¿No estás viviendo en un mundo imaginario? ¿En un mundo de ilusión?, me preguntó. No, le respondí. Eres tú el que está viviendo en un mundo imaginario. Ambos pensábamos. Yo estoy bien y tú vives en un mundo irreal. Cuando mi amigo se despedía, yo le contesté algo parecido a no digas adiós. Partir es justamente partir. Mi amigo parecía haber perdido toda esperanza. Abandoné Tokio, viajé a través del área de Kansai y llegué lejos, hasta Kyushu. Me estaba divirtiendo, deslizándome de un lugar a otro con la brisa. Reté a mucha gente con mi convicción de que nada tiene sentido ni valor, de que todo regresa a la nada. Pero esto era demasiado, o demasiado poco, para que el mundo de cada día lo comprendiese. No había ninguna posibilidad de comunicación. Yo solamente podía pensar en este concepto de la no utilidad como algo de gran beneficio a la humanidad, particularmente a la humanidad actual, que se mueve tan rápidamente y en la dirección opuesta. Entonces viajaba con la intención de llevar la palabra por todo el país, y el resultado fue que a cualquier sitio que iba era tomado por un excéntrico. Así que regresé a la explotación de mi padre en el campo. Mi padre cultivaba mandarinos y yo me instalé en una cabaña en la montaña y empecé a vivir una vida muy simple y muy primitiva. Pensé que si aquí, como cultivador de mandarinas y cereales, podría realmente demostrar todos mis pensamientos, el mundo los reconocería como ciertos. En vez de ofrecer cientos de explicaciones, este no sería el mejor método para poner en práctica esta filosofía. Mi método del no hacer para cultivar la tierra comenzó con este pensamiento. Era el 13º año del reino del presente emperador, en 1930. Me instalé en la montaña y todo fue bien, hasta el momento en que mi padre me confió los árboles de fruta del vergel. Él había podado previamente los árboles dándoles la forma de vasos de sake para que el fruto pudiese ser recolectado con facilidad. Cuando los dejé abandonados en este estado, el resultado fue que las ramas se entrecruzaron. Los insectos atacaron los árboles y la totalidad del vergel se secó en poco tiempo. Mi convicción era la de que los vegetales crecen por sí mismos y no deberían ser cultivados.
Había actuado en la creencia de que todo debía ser abandonado a su curso natural, pero encontré que si se aplicaba repentinamente esta forma de pensar, antes de que transcurra mucho tiempo, las cosas no van bien. Esto es abandono, no agricultura natural. Mi padre estaba conmocionado. Me dijo que debía redisciplinarme, tal vez buscar trabajo en algún lugar y regresar cuando me hubiese encontrado a mí mismo. En aquel tiempo mi padre era el alcalde de la aldea y era difícil para los otros miembros de la comunidad relacionarse con su excéntrico hijo, quien obviamente no podía llevarse bien con el mundo viviendo como lo hacía en la montaña. Por otra parte, me disgustaba la perspectiva del servicio militar, y dado que la guerra se hacía cada vez más violenta, decidí seguir humildemente los deseos de mi padre y encontrar un trabajo. Durante esta época eran escasos los especialistas técnicos. La estación de investigación de la prefectura de Kochi había oído hablar de mí y ocurrió que me ofrecieron el puesto de investigador jefe de control de insectos y enfermedades. En el centro de investigación me convertí en un supervisor del Departamento de Agricultura Científica y a través de la investigación me dediqué a incrementar la producción de alimentos durante el periodo de guerra. Pero en realidad, durante 8 años estuve ponderando la relación entre agricultura científica y agricultura natural. La agricultura química, que utilizaba los productos de la inteligencia humana, estaba reputada como superior. La pregunta que siempre estaba en mi mente era si la agricultura natural se podía enfrentar a la ciencia moderna. Cuando terminó la guerra, sentí la fresca brisa de la libertad y con un sentimiento de descanso regresé a mi aldea materna para convertirme de nuevo en un agricultor. Hacia una agricultura del no hacer. Durante 30 años no abandoné mi explotación y tuve poco contacto con gente de fuera de mi propia comunidad. Durante estos años me dirigía en línea recta hacia el método agrícola del no hacer. La forma usual de desarrollar un método es preguntarse: ¿qué tal si hiciese esto? O ¿qué tal si probase aquello? Introduciendo variedad de técnicas, una sobre la otra. Esto es la agricultura moderna, y con ello solo se consigue ocupar más al agricultor. Mi método se desarrolló en la dirección opuesta. Yo estaba apuntando hacia un método de hacer la agricultura agradable, natural, que condujese a hacer el trabajo más fácil en vez de más pesado. Entonces las preguntas son: ¿y qué tal si no se hace esto? ¿Y qué tal si no se hace aquello? Esta era mi manera de pensar, mi manera de trabajar. Finalmente llegué a la conclusión de que no había necesidad de arar, ni de aplicar abono, ni de hacer compost, ni de utilizar pesticidas. Cuando se profundiza en ello,
pocas prácticas agrícolas son realmente necesarias. La razón de que las técnicas mejoradas por el hombre parecen necesarias es que el equilibrio natural ha sido alterado tan gravemente de antemano por estas mismas técnicas que la tierra se ha hecho dependiente de ellas. Este razonamiento no solamente se aplica a la agricultura, también a otros aspectos de la sociedad humana. Los médicos y las medicinas se vuelven necesarios cuando la gente crea un ambiente enfermizo. La escolarización formal no tiene valor intrínseco, pero se convierte en necesaria cuando la humanidad crea unas condiciones en las cuales uno debe tener educación para salir adelante. Antes del final de la guerra, cuando fui al vergel de cítricos a poner en práctica lo que antes pensé que era agricultura natural, no podé los árboles y abandoné el vergel a su suerte. Las ramas se cruzaron, los árboles fueron atacados por los insectos y cerca de 0,8 hectáreas de mandarinos se secaron y murieron. A partir de entonces la pregunta, ¿cuál es el modelo natural?, estuvo siempre presente en mi mente. En el proceso de llegar a la respuesta, acabé con otros 100 árboles más y finalmente sentí que podía decir con certeza, este es el método natural. En la medida en que los árboles se desvían de su forma natural, son necesarias la poda y la exterminación de los insectos. En la medida en que la sociedad humana se separa a sí misma de una vida próxima a la naturaleza, la instrucción escolar se hace necesaria. En la naturaleza, la instrucción formal no tendría mucho sentido. En la cría de sus hijos, muchos padres cometen el mismo error que yo cometí al comienzo en el vergel. Por ejemplo, la enseñanza de la música a los niños es tan innecesaria como podar árboles frutales. El oído de un niño percibe la música, el murmullo de un arroyo, el sonido del croar de las ranas a la orilla del río, el susurro de las hojas en el bosque, y todos estos sonidos naturales son música. Pero cuando una variedad de sonidos molestos penetra y confunde el oído, la apreciación pura y directa del niño degenera. Si se le deja que continúe este camino, el niño será incapaz de sentir la llamada de un pájaro o el sonido del viento como canciones. Esto es por lo que se cree que la instrucción musical es beneficiosa para el desarrollo del niño. El niño que es criado con un oído puro puede no ser capaz de tocar las baladas populares con el violín o el piano, pero no creo que esto tenga nada que ver con la habilidad de oír la verdadera música o cantar. Es cuando el niño tiene el corazón tan lleno de música que puede decirse que está dotado musicalmente. Casi todo el mundo cree que lo natural es algo bueno, pero pocos pueden comprender la diferencia entre natural y no natural. Si una sola rama de un árbol frutal es cortada con unas tijeras, se puede provocar un desequilibrio que no podrá ser corregido.
Cuando las ramas crecen de acuerdo con su forma natural, se extienden alternativamente alrededor del tronco y las hojas reciben uniformemente la luz solar. Si se rompe la secuencia, las ramas entran en conflicto, se ponen unas encima de otras, se enredan y las hojas se marchitan en los lugares en los que el sol no puede penetrar. Esto da origen a que los insectos causen daños. Si el árbol no se poda el año siguiente, todavía aparecerán más ramas secas. Los seres humanos con su entrometimiento hacen algo equivocado. Dejan el daño sin remediar y cuando se acumulan los resultados adversos, trabajan con toda su alma para corregirlos. Cuando las acciones correctivas parecen tener éxito, entonces consideran estas medidas como espléndidos logros. La gente hace esto una y otra vez. Es como si un loco saltase sobre su tejado a reparar el daño, alegrándose al final por haber conseguido un remedio milagroso. Pasa lo mismo con el científico. Lee libros día y noche, forzando sus ojos y convirtiéndose en un miope. Si te preguntas en qué ha estado trabajando todo el tiempo, ves que era para convertirse en inventor de las lentes correctoras de su propia miopía, por ejemplo. Regresando a la fuente. Apoyándome en el largo mango de mi guadaña, detengo mi trabajo en el vergel y observo las montañas y la ladera a mis pies. Me pregunto, ¿cómo es que la filosofía de la gente ha comenzado a cambiar más rápidamente que las estaciones? El camino que he seguido, este sistema de agricultura natural que choca a la mayoría de la gente como extraño, fue primero interpretado como una reacción contra el adelanto y el precipitado desarrollo de la ciencia. Todo lo que he estado haciendo aquí mientras trabajaba la tierra es tratar de demostrar que la humanidad no sabe nada, porque el mundo se está moviendo con tan furiosa energía en la dirección opuesta. Puede parecer que yo he regresado a los tiempos primitivos, pero creo firmemente que el camino que he estado siguiendo es el más sensato. Durante los últimos años ha crecido considerablemente el número de gente interesada en la agricultura natural. Parece que se ha alcanzado el límite del desarrollo científico. Han comenzado a sentirse dudas y ha llegado el tiempo de la reevaluación. Lo que se consideraba primitivo y atrasado, inesperadamente se ve ahora muy avanzado ante la ciencia moderna. Esto puede parecer extraño al comienzo, pero yo no lo encuentro extraño en absoluto. Hace poco tiempo he discutido este tema con el profesor Linuma, de la Universidad de Kioto. Hace 1000 años se practicaba en el Japón la agricultura sin arar la tierra. Y no fue hasta la era Tokugawa, hace 300-400 años, que se introdujo el laboreo superficial. El laboreo profundo llegó al Japón con la agricultura occidental.
Yo le dije que para resolver los problemas del futuro, la próxima generación volvería a la agricultura sin laboreo. Cultivar un campo sin labrarlo al principio puede parecer como un regreso a la agricultura primitiva, pero a lo largo de los años este método ha demostrado en laboratorios de universidades y centros de experimentación agrícola a través de todo el país ser el más simple, eficiente y actual de todos los métodos. A pesar de que este sistema de cultivar la tierra rechaza la ciencia moderna, ahora se ha colocado al frente del moderno desarrollo agrícola. Yo presenté esta siembra directa sin laboreo y sucesión de cereal de invierno y arroz en revistas agrícolas hace 25 años. Desde entonces ha aparecido a menudo en publicaciones y fue presentado al ciudadano corriente muchas veces en programas de radio y televisión, pero nadie le prestó mucha atención. Ahora de repente es una historia completamente diferente. Se podría decir que la agricultura natural se ha puesto de moda. Periodistas, profesores e investigadores vienen en manada a visitar mis campos y las cabañas de la montaña. Gente diferente lo ve desde puntos de vista diferentes, claro. Hacen sus propias interpretaciones y se van. Unos ven este tipo de agricultura como primitiva, otros la ven como subdesarrollada, alguno otro la considera el pináculo de los logros agrícolas y algún otro la saluda como el descubrimiento del futuro. En general, la gente solo está interesada en saber si este tipo de agricultura es un adelanto hacia el futuro o un restablecimiento de los tiempos pasados. Pocos son capaces de comprender que la agricultura natural surge del centro inmóvil e incambiable del desarrollo agrícola. En la medida en que la gente se separa de la naturaleza, gira más y más lejos de este centro. Al mismo tiempo se manifiesta un efecto centrípeto y se origina un deseo de retornar a la naturaleza. Pero si la gente meramente queda atrapada en la reacción, moviéndose a derecha e izquierda, dependiendo de las condiciones, el resultado es que solamente se desarrolla mayor actividad. El inmóvil punto de origen que está fuera del reino de la relatividad es pasado por alto, inadvertido. Yo creo que incluso actividades como el regreso a la naturaleza o la lucha contra la contaminación, no importa cuán loables sean, no están moviéndose hacia una verdadera solución y se llevan a cabo solamente como reacción al sobredesarrollo originado por la época actual. La naturaleza no cambia. Sin embargo, invariablemente cambia con el tiempo la forma de mirarla. No importa la época, la agricultura natural existe desde siempre como fuente de la agricultura. Una razón por la que la agricultura natural no se ha extendido. A lo largo de los últimos 20 o 30 años,
Este método de cultivar arroz y cereal de invierno ha sido ensayado a lo largo de una amplia gama de climas y condiciones naturales. Casi cada prefectura en el Japón ha realizado ensayos comparando los rendimientos de la siembra directa sin laboreo con aquellos del cultivo actual del arroz en arrozales inundados y la forma usual de cultivar la cebada y el centeno en lomos y surcos. Estos ensayos no han encontrado evidencias que contradigan la aplicación universal de la agricultura natural. Uno puede preguntarse, ¿por qué esta verdad no se ha divulgado? Yo creo que una de las razones es que el mundo se ha especializado tanto que se ha convertido en imposible para la gente comprender algo en su totalidad. Pongamos por ejemplo, un experto en prevención de daños por insectos del Centro de Ensayos de la Prefectura de Kochi vino a inquirir por qué había tan pocas cicadelas del arroz en mis campos a pesar de que no había usado insecticidas. Después de investigar el hábitat, el balance entre los insectos y sus enemigos naturales, la velocidad de propagación de las arañas, etc., se encontró que las cicadelas eran tan escasas en mis campos como los del centro, que habían sido rociados innumerables veces con una gran variedad de productos químicos mortíferos. También le sorprendió encontrar que mientras eran escasos los insectos dañinos, sus depredadores eran más numerosos en mis campos que en los campos tratados con pesticidas. Entonces se le iluminó la mente y vio que los campos se mantenían en este estado por medio de un balance natural establecido entre las varias comunidades de insectos. Él reconoció que si mi método se adaptase globalmente, podría resolverse el problema de devastación de las cosechas por las cicadelas. A continuación se metió en su coche y regresó a Kochi. Pero si te preguntas si los especialistas en fertilidad del suelo o en cultivos han venido aquí, la respuesta es que no. Y si tú sugieres en una conferencia que este método, o más bien este no método, se ha ensayado a gran escala, mi impresión es que la prefectura o el centro de investigación responderán: lo sentimos, es demasiado pronto para esto. Primero debemos llevar a cabo investigaciones sobre cada posible aspecto antes de dar nuestra aprobación final. Pasarían muchos años antes de que se llegase a una conclusión. Y claro, esto es lo que está ocurriendo continuamente. Especialistas y técnicos de todo Japón han venido a mi explotación, observando los campos desde el punto de vista de su especialidad. Cada uno de estos investigadores los han encontrado satisfactorios y, cuando no, extraordinarios. Pero en los 5 o 6 años transcurridos, desde que el profesor del Centro de Investigación de Kochi vino a visitar este lugar, ha habido pocos cambios en su prefectura. Este año el Departamento Agrícola de la Universidad de Ki ha establecido un proyecto de agricultura natural por el que estudiantes de diferentes departamentos vendrán aquí
a desarrollar sus investigaciones. Este acercamiento puede ser un paso hacia adelante, pero tengo la impresión de que el próximo movimiento serán 2 pasos en la posición opuesta. Los expertos, a menudo cortados con el mismo patrón, comentan: la idea básica del método está bien, pero ¿no sería más conveniente cosechar con máquina? ¿O no sería mayor la producción si se usasen abonos o pesticidas en ciertos casos o en ciertas épocas? Siempre hay aquellos que tratan de mezclar la agricultura natural con la científica, pero esta forma de pensar pierde su objetivo completamente. El agricultor que se mueve hacia el compromiso no puede criticar por más tiempo a la ciencia en su nivel fundamental. La agricultura natural es tranquila y fácil e indica un retorno a la fuente de la agricultura. Un solo paso alejándote de la fuente de la agricultura únicamente puede apartarte del camino. La humanidad no conoce a la naturaleza. Últimamente he estado pensando que debe alcanzarse un punto en que científicos, políticos, artistas, filósofos, hombres de religión y todos aquellos que trabajan en los campos distintos de la vida deberían reunirse aquí, contemplar estos campos y discutir juntos lo que ven. Yo creo que esto es lo que debería ocurrir si la gente viese más allá de sus especialidades. Los científicos creen que pueden entenderla. Esta es la posición que toman debido a que están convencidos de que pueden entender la naturaleza. Están destinados a investigarla y a hacerla utilizable. Pero yo creo que el entendimiento de la naturaleza escapa a la inteligencia humana. A menudo digo a la gente joven de las cabañas de la montaña que vienen aquí a ayudar y a aprender agricultura natural, que cualquiera puede ver los árboles de la montaña. Ellos pueden ver el verdor de las hojas y el de las plantas de arroz. Creen que saben lo que es el verde. En contacto con la naturaleza día y noche, llegan a veces a pensar que la conocen, pero cuando piensan que están empezando a entender la naturaleza, pueden estar seguros de que están en el camino equivocado. ¿Y por qué es imposible conocer la naturaleza? Lo que se concibe como naturaleza es solamente la idea de la naturaleza surgiendo de la mente de cada uno de nosotros. Aquellos que ven la verdadera naturaleza son los niños. La ven sin pensar, directa y claramente. Incluso cuando se conocen los nombres de las plantas, no se ve la naturaleza en su forma verdadera. Un objeto visto aisladamente de la totalidad no es una cosa real. Cuando especialistas en varias materias se reúnen y observan un tallo de arroz, el especialista en fitopatología solo ve los daños causados por los insectos. Y el especialista en nutrición vegetal solamente ve el vigor de la planta. Esto es inevitable tal y como están las cosas ahora. Vaya como ejemplo. Le dije al profesor del Centro de Investigaciones de Kochi, cuando estaba investigando la relación entre las cicadelas de arroz
y las arañas en mis campos. Bueno, pues le dije: profesor, está investigando sobre las arañas y solamente está interesado en uno de los muchos depredadores naturales de las cicadelas. Este año aparecieron arañas en grandes cantidades, pero el año pasado fueron sapos, y antes de esto fueron las ranas las que predominaron. Hay innumerables variaciones. Es imposible para la investigación especializada comprender la función de un solo depredador en un cierto momento dentro de la complejidad de las relaciones entre los insectos. Hay estaciones en las que la población de las cicadelas es baja porque hay muchas arañas. Hay veces que llueve mucho y las ranas ocasionan la desaparición de las arañas. O hay veces en que llueve muy poco y no aparecen ni cicadelas, ni arañas, ni nada. Los métodos de control de insectos que ignoran las relaciones entre los mismos insectos son verdaderamente inútiles. La investigación entre arañas y cicadelas debe también considerar la relación entre rana y araña. Cuando las cosas hayan alcanzado este punto, hará falta también un experto en ranas, y también tendrán que unirse al grupo de experto en arañas y cicadelas, otro en arroz y otro experto en utilización de agua. Y más aún, en estos campos hay 4 o 5 clases diferentes de araña. Recuerdo algunos años cuando alguien vino corriendo a casa temprano por la mañana para preguntarme si había cubierto mis campos con una red de seda o algo parecido. No podía imaginarme de lo que estaba hablando, así que apresuradamente salí de casa a ver lo que pasaba. Habíamos acabado de cosechar el arroz y durante la noche el rastrojo y las hierbas bajas habían sido completamente cubiertos con telas de araña, como si fuese seda. Ondeando y centelleando bajo la neblina matinal, constituían una magnífica visión. Lo maravilloso de esto es que cuando ocurre, solamente una vez cada muchos años, solo dura un día o 2. Si observas atentamente, ves que hay varias arañas en cada pulgada cuadrada. Hay tantas en el campo que casi no hay espacio entre ellas. En 10 áreas, ¿cuántos miles? ¿Cuántos millones deben haber? Cuando vas a ver el campo 2 o 3 días más tarde, se observa que filamentos de telarañas de varias yardas de longitud se han roto y están ondeando al viento con 5 o 6 arañas adheridas a cada uno de ellos. Es como cuando las semillas vellosas del diente de león son transportadas por el viento. Las jóvenes arañas se adhieren a los filamentos y son enviadas navegando hacia el cielo. El espectáculo es un asombroso drama natural. Viendo esto, entiendes que los poetas y artistas tendrán que unirse al grupo de especialistas. Cuando se esparcen productos químicos sobre el campo, todo se destruye en un instante. Una vez pensé que no había nada malo en esparcir ceniza de madera en los campos, y el resultado fue consternante. 2 o 3 días más tarde, el campo estaba completamente desprovisto de araña. Las cenizas habían causado la desintegración de los filamentos de las telarañas.
¿Cuántos miles de arañas perecieron víctimas de un simple puñado de esta aparentemente inofensiva e inocua ceniza? Aplicar un insecticida no es simplemente cuestión de eliminar a las cicadelas junto con sus depredadores naturales. También afecta a otros muchos dramas esenciales de la naturaleza. El fenómeno de estos grandes enjambres de arañas que aparecen en los campos de arroz durante el otoño y que, como artistas escapistas, desaparecen en una noche, no se comprende todavía. Nadie sabe de dónde vienen, cómo sobreviven el invierno, a dónde van cuando desaparecen. Así que la utilización de productos químicos no es únicamente una cuestión que deban resolver los entomólogos. Filósofos, religiosos, artistas y poetas deben también ayudar a decidir si es permisible o no el uso de productos químicos en la agricultura y cuáles pueden ser las consecuencias incluso de la utilización de abonos orgánicos. Nosotros cosechamos cerca de 5.800 kilogramos de arroz y 5.800 kilogramos de cereal de invierno por hectárea en estos campos. Si la cosecha alcanza los 7.800 kilogramos por hectárea, como ocurre algunas veces, puede que no sea posible encontrar una cosecha mejor en todo el país. Dado que la tecnología avanzada no ha tenido nada que ver con el cultivo de este grano, esto se presenta como una contradicción ante las presunciones de la ciencia moderna. Cualquiera que viniera y viese estos campos y aceptase sus testimonios, sentiría profundas dudas sobre la pregunta de si los hombres conocen o no a la naturaleza y de si la naturaleza puede o no ser reconocida dentro de los confines del entendimiento humano. La ironía es que la ciencia ha servido solamente para mostrar cuán pequeño es el conocimiento humano. Y bueno, hasta aquí el capítulo 1. Y nada, nos vemos en el próximo. A ver qué más nos cuenta el señor Masanobu Fukuoka sobre todos estos principios de la agricultura natural. Nos vemos en el próximo. Chao.